Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión seguimos con el análisis de otro capítulo más de Bluey, siendo el capítulo 21 de la tercera temporada. En un resumen rápido, este capítulo nos deja ver cómo Bluey y Bingo están cansadas de que sus padres les ordenen a hacer cosas, en especial porque no les dieron razones claras para hacer las cosas que les ordenan. Así que Bluey inventa una amiga imaginaria muy alta para poder subyugar a sus padres a la fuerza. Así es como Bandit y Chili son obligados a servir en todo a sus hijas. De esa forma Bluey se siente como una reina, hasta pidiendo que la llamen Bluey la Increíble. Aunque una reina muy apestosa y con poco cuidado de la comida. Pero Bandit intenta convencer a Bluey de que debe asearse, ya que está atrayendo moscas y lo que está haciendo no está bien. Además tenemos a Bingo regresando del baño sin las manos lavadas, haciendo que hasta Bluey le tenga asco. Mientras las niñas se distraen, Bandit y Chili logran tenderle una trampa a Tina, haciendo que decidan encerrarla en el automóvil de la familia, teniendo una de mis escenas favoritas de la serie, en la que parece que están secuestrando a alguien y con todo y la reacción de la vecina Wendy. Pero no funciona porque las niñas rescatan a Tina y ataca a Chili y a Bandit, mientras Tina tiene atrapado a Bandit y junto a Chili deciden mencionar que Tina apesta mucho y que incluso se le están cayendo los dientes. A partir de ello, Chili menciona que hay una buena razón para asearse, a lo que las niñas contestan que fueron obligadas con la frase "es que soy más grande" de Bandit, y el mismo Bandit replica lo de los 3 segundos de Chili. Así, tanto los padres aprenden lo importante de explicarles amablemente y detenidamente a sus hijas sus órdenes, y las niñas entienden dicha importancia de cuidarse y asearse. Al finalizar, tenemos una escena de las niñas bañándose con su amiga invisible Tina, y con Bluey exigiendo a Bandit que le vuelva a llamar como Bluey la Increíble. Tina es un capítulo bastante interesante y divertido, denotando que Chili y Bandit son padres que siempre están dispuestos a jugar con sus hijas, incluso para enseñarles ciertas lecciones como, siendo en este caso, la higiene. Pero también ellos salen aprendiendo y divirtiéndose. Luego daré más detalles en las conclusiones, ahora vamos por las curiosidades. Algo muy curioso que escuché de varios amigos es que la imagen de los lentes del capítulo Tina es una referencia a El Hombre Invisible, siendo que dicho personaje llevaba unas gafas para cubrirse parte de su cara donde se encuentran sus ojos, aunque dichos lentes también son los que usa Bluey cuando su padre le está sirviendo mientras ella está en un cómodo asiento. Otra curiosidad es que en la televisión que están viendo las niñas están pasando la película de Chunky Chimp, una película que ya pudimos ver en parte en el capítulo Películas. También podemos dilucidar que la altura proporcional de Tina es de alrededor de un adulto y medio, o exagerando algo más, hasta casi 2 adultos de la serie. Esto se puede observar bien al ver dónde se encuentran sus rodillas cuando es presentada por las niñas, o cómo es cargada por Chili y Bandit para ser metida en el auto. En el plano más general de la escena de la cocina, podemos ver en la parte superior izquierda una foto de Chili y Bandit. Dicha foto tiene de fondo al Taj Mahal, lo cual nos menciona que ambos fueron a la India, también llamada Bharat, lo cual es una referencia directa al capítulo Mochileros de la primera temporada, donde fingen que sus hijas y sobrinas son mochilas. Y hablando de referencias de otros capítulos, el tutú con el que sus hijas hacen vestir a Bandit posiblemente sea el mismo que Chili usó en el capítulo Trabajo. Y ahora vamos con los perritos largos del capítulo, siendo que vemos uno cerca de la cesta de la ropa que está al lado del armario donde Tina mete a Chili. Mi conclusión a este capítulo es bastante clara, es un muy buen capítulo para demostrar la importancia de la higiene. Pero también da el mensaje a los adultos que siempre es igual de importante explicarles a los infantes por qué deben hacer ciertas acciones o cuál es la razón de hacer ciertas actividades o tareas. Los niños están explorando el mundo y nuestro deber como adultos es explicarles, darles a conocer detalladamente y para su nivel de comprensión cómo funciona todo. Así que lo peor que pueden decir es, hazlo porque yo lo digo. Y muchísimo más horrible el amenazarlos físicamente para que hagan caso.
ya que de esa forma solo están implantando el miedo y la ignorancia, junto con generar miedo de que los niños quieran simplemente aprender de las cosas en el mundo. Por ello me parece un capítulo magnífico al demostrarnos cómo simplemente explicando de manera simple o incluso a través del juego, los infantes aprenden mejor y eso los hará adultos mejores y felices. Y con eso termino este video. Si les gustó, ya saben que pueden dejar sus comentarios, compartidas y demás interacciones, que todo eso me ayuda a que este video llegue a más personas. Y si desean apoyarme económicamente, pueden hacerse miembros o usar los supergracias de YouTube, o por medio de Patreon, donde tengo regalos y sorpresas para los donadores desde $1. Pero otra forma grandiosa de colaborar es siguiéndome en mis varias redes sociales, y si tienen fanarts pueden enviarlos por ahí, junto con suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, o el Blueycast, un podcast sobre Bluey que hago con mi amigo Ender Axel. Y esta vez hay dibujos para la sección de fanarts. Esta vez vuelve José Huerta con 3 dibujitos en los que está su Blueyzona junto a la mía. Además de que en el último dibujo también agregó a la hermanita de su Blueyzona. Muchísimas gracias por tan adorables dibujos que imitan a escenas de nuestra querida serie Bluey. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: cepillen sus dientes después de cada comida, que no sale rentable intercambiar los dientes podridos y caídos al hada de los dientes. ¡Nos vemos!